Cientos de empresas están reduciendo su factura eléctrica y aumentando su rentabilidad sin inversión inicial. Consúltenos cómo lograrlo. Grupo Ingesa presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es martes 12 de mayo de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el primer reporte de Diego Delfino de esta semana. Laura arranca sobre rieles y marcando la cancha. Delfino.cr. Primer día laboral. Tren, mando y seguridad. El viernes fue el traspaso de poderes. Sí. Banda presidencial, discursos previsibles, sol, solemnidad, aplausos para el rey de España, fotos oficiales y todo el menú habitual. Pero en términos prácticos, el gobierno de Laura Fernández empezó ayer. Primer lunes laboral en Casa Presidencial, primeros movimientos de agenda, primeras órdenes, primeras señales y también una primera victoria legislativa de peso. La Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate el crédito internacional de $800 millones para desarrollar el tren rápido de pasajeros en la gran área metropolitana. La votación fue unánime, 56 votos a favor y ninguno en contra. Así, oficialismo y oposición terminaron empujando juntos un proyecto que venía cargado de años de estudios, relanzamientos, recortes, consultas, ausencias, bloqueos y suficiente teatro legislativo como para llenar una temporada completa de House of Congojas. La primera medalla de doña Laura no es simbólica, tiene peso. Este proyecto pone a Costa Rica a soñar con infraestructura, con atender las presas, con transporte público eficiente, con entrar al siglo XXI, pues. Además, después de una transición marcada por dudas sobre el uso que el nuevo oficialismo haría de sus 31 curules, el primer gran movimiento legislativo del gobierno Fernández no fue un rodillo, sino un acuerdo amplio. Eso no borra los pleitos que vienen, pero sí le da a la nueva administración un arranque político bastante más ordenado que el promedio nacional. El crédito, como es sabido, financiará la construcción y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren eléctrico, San José-Cartago Paraíso y San José-Heredia-Alajuela Centro. En total, el proyecto contempla 52 kilómetros de vía, 30 estaciones, 2 terminales nuevas, 9 pasos a desnivel y 28 trenes eléctricos con capacidad para 300 pasajeros cada uno. Sobra decir, para ver eso armado y funcionando falta mucho. Hoy no amanecemos en Suiza y mañana no nos subimos todos al tren. Lo aprobado es el financiamiento. Por delante quedan licitación, adjudicación, diseño, construcción, modelo de operación, integración con buses, tarifa, accesibilidad y una larga lista de etcéteras que en Costa Rica suelen tener más capítulos que novela turca. Escenario más optimista, 2031. De ahí, al menos hay horizonte. De cualquier modo, como señal de arranque, el mensaje es claro. La nueva administración tiene agenda, tiene votos y cuando el proyecto encuentra ambiente puede mover la maquinaria rápido. Fernández espera que este no sea un caso aislado. Durante los primeros meses el Congreso estará en sesiones extraordinarias, así que Zapote controla la agenda. El panorama por ahora pinta prometedor. Está claro que ahora mismo Fernández tiene poder y rango sobrado de maniobra. El reto que tiene por delante es determinar cómo lo va a usar, si para construir acuerdos como el de ayer o para probar hasta dónde puede llegar con su mayoría absoluta. El tren salió con apoyo unánime, no todos los proyectos que vienen tendrán esa suerte. Mientras tanto, doña Laura también intentó atender desde el primer día la pregunta que quedó sembrada entre los más escépticos desde que anunció a Rodrigo Chávez como ministro de la Presidencia y de Hacienda. ¿Quién manda a quién? En entrevista con Amelia Rueda, la presidenta recordó que Chávez recibirá solo un salario pese a ocupar 2 carteras, como ocurrió, recordó, cuando ella misma ejerció simultáneamente planificación y presidencia. Eso implica además que el expresidente no cobrará por ahora la pensión de exmandatario. Pero el dato político más importante no fue salarial, sino jerárquico. Fernández dijo que Chávez es su subalterno, que le pedirá cuentas y resultados como al resto del gabinete y que si ambos discrepan, ahora seré yo quien tenga la última palabra. Es una frase importante porque intenta marcar autoridad justo donde han saltado dudas. El desafío será convertir esa afirmación en rutina. Chávez no llega al gabinete como un ministro cualquiera, llega como el expresidente más popular, el más temido y el más admirado, todo en uno. Además, como jefe político del movimiento que llevó a Fernández al poder y operador de las 2 carteras más sensibles del Ejecutivo. Es un combo pesado, pero tampoco es el primer rodeo de doña Laura, que tampoco es una operadora política amateur.
Fernández, por cierto, tuvo ayer una jornada tranquila para su debut en Casa Presidencial. Visita de escolares, palabras al personal de Zapote y una frase que resume el tono simbólico de la jornada. Dijo ver en su llegada un anhelo cumplido, una oración contestada. También hubo foto política para el álbum, la presidenta colocándole a Chávez el pin de ministro de la presidencia. Más allá del gesto, el dato operativo es que Chávez ya envió a la Asamblea una ampliación de la convocatoria a extraordinarias con 62 expedientes. La transición terminó el viernes, pero la maquinaria empezó a girar desde temprano. Un detalle menor, pero digno de radar. Fernández no tendrá conferencia de prensa este miércoles 13 de mayo. Su primer careo con los medios en Zapote será hasta el miércoles 20 mientras termina de acomodar ministros, juramentar viceministros y afinar, junto con Arnold Zamora y Pilar Cisneros, algunas cosas de estilo. Su set de cámara, claro está, no es tan marcada como la de su antecesor. Donde sí hubo una señal de arranque agresiva fue en seguridad. Fernández convocó para el próximo lunes 18 de mayo a una reunión en Casa Presidencial con los máximos jerarcas del Poder Judicial, incluyendo a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Díaz, fiscal general, Michael Soto, director interino del OIJ, y Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera. Según la mandataria, el objetivo es conversar sobre seguridad, crimen organizado e impunidad. Después de 4 años de pleito abierto entre Zapote y el Poder Judicial, la cita puede leerse como un primer intento de abrir canal institucional. Ojalá así sea. Pero la presidenta también fue más allá. Dijo que explora la posibilidad legal de sostener una reunión confidencial con los 57 diputados para mostrarles mapas de calor sobre crimen organizado y discutir un eventual levantamiento de garantías individuales en zonas específicas del país si la violencia escala. Fernández insistió en que sería una medida extraordinaria y que no puede adoptarla sola, pues corresponde a la Asamblea Legislativa autorizarla. Aún así, poner el tema sobre la mesa en el primer día laboral del gobierno evidencia que la medida sí se está contemplando seriamente. Hay que acotarlo, que el Ejecutivo quiera coordinar con Poder Judicial y Congreso frente al crimen organizado es razonable y necesario. Que la seguridad sea prioridad también. Pero cualquier discusión sobre suspensión de garantías exige máxima prudencia democrática, precisión jurídica y control político. El país necesita recuperar control territorial sin importar atajos de los que después cueste devolverse. En esa misma línea, Fernández también nombró a Arnaldo Villarreal Torres como nuevo director de la Unidad Especial de Intervención y de la Unidad de Protección Presidencial, cuerpos encargados de operaciones de alto riesgo y protección de dignatarios. El nombramiento no pasó desapercibido porque Villarreal fue señalado en 2024 por un incidente en la Asamblea Legislativa, cuando la dirección ejecutiva del Congreso protestó por una supuesta acción agresiva contra un funcionario legislativo durante un ensayo del entonces presidente Chávez. Convengamos en que entre suspensión de garantías, cita con jerarcas judiciales y nombramientos policiales con historial de roces institucionales, el primer día laboral de Fernández dejó claro que la agenda de seguridad no viene precisamente en modo bajo perfil. En política exterior, por su parte, también asomó una señal llamativa. Según informó la oficina del presidente israelí Isaac Herzog, Laura Fernández le expresó su disposición de elevar la representación diplomática costarricense en Jerusalén al rango de embajada. De concretarse esa idea, se revertiría la decisión adoptada en 2006 por Oscar Arias, cuando Costa Rica trasladó su embajada en Israel de Jerusalén a Tel Aviv para alinearse con la práctica internacional mayoritaria y mejorar sus vínculos con países árabes. El movimiento tendría implicaciones diplomáticas evidentes, dado el estatus disputado de Jerusalén y las resoluciones de Naciones Unidas que han llamado a los estados a abstenerse de establecer misiones diplomáticas en esa ciudad. De momento, Delfino.cr consultó a Cancillería y está a la espera de las respuestas a un nutrido cuestionario enviado ayer por la tarde. El dato de Israel además aterriza de golpe la postura crítica que el nuevo canciller Manuel Tovar expresó hacia la ONU. Una cosa es decir que Naciones Unidas tiene que reformarse, y otra, bastante más concreta, es valorar un movimiento diplomático que chocaría con resoluciones del propio sistema multilateral. Primer día, primeras señales. En resumen, el tren salió con apoyo unánime, Chávez empezó a operar desde Presidencia y Hacienda, Fernández subrayó que la última palabra la tiene ella, seguridad apareció como prioridad inmediata y la política exterior dejó una señal delicada antes incluso de que Cancillería pareciera lista para explicarla. Así las cosas, doña Laura empieza con viento a favor, mayoría legislativa, expectativas altas y una primera victoria concreta. También empieza con preguntas delicadas sobre mando, método, límites y brújula diplomática. El primer día dejó una imagen útil, el tren avanzó.
Ahora falta ver si el resto del gobierno también logra moverse sobre rieles o si, como tantas veces en Costa Rica, terminamos peleando por la tarifa antes de que llegue la estación. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea aprueba en segundo debate crédito para tren eléctrico de pasajeros. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate y en una sesión que se prolongó durante 6 horas, el proyecto de ley que contiene los préstamos internacionales por $800 millones para financiar la construcción, equipamiento y puesta en operación de 2 líneas del sistema de tren rápido de pasajeros, TRP, conocido como TIVI, en la gran área metropolitana. Asimismo, el plenario aprobó otros 2 proyectos de créditos internacionales que quedaron pendientes de votación final en el anterior Congreso. Mientras tanto, la presidenta Laura Fernández envió su primer decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias con 58 proyectos de ley. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Trump propone suspender el impuesto a los combustibles por la prolongación de su guerra en Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso este lunes suspender el impuesto federal a la gasolina y al diésel para aliviar el encarecimiento de los combustibles provocado por la prolongación de la guerra con Irán, que él mismo impulsó junto a Israel. Mientras tanto, los últimos pasajeros del crucero MV Ondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron este lunes en Tenerife, Islas Canarias, y abordaron vuelos hacia más de 20 países, donde deberán cumplir cuarentena o permanecer bajo vigilancia sanitaria. Por último, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, comenzó a enfrentar este lunes un juicio por el supuesto cobro de sobornos de la empresa china Sinohydro vinculados con la adjudicación del contrato para construir la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una de las mayores obras de infraestructura energética del país. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.